Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos al sermón de este día. Recuerden que estamos en una serie de sermones de 8 emociones que destruyen nuestra vida, que constantemente están dañando nuestras emociones. Vamos a abrir nuestras Biblias, vámonos al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 45. Génesis capítulo 45 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 15. Dice así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hermosa es la palabra de nuestro Dios. Bien, 8 emociones que destruyen. Hoy vamos a ver otra emoción, y es la emoción de el rencor. El rencor. Muy bien, ¿qué significa la palabra rencor o cómo la podemos interpretar la palabra rencor? No es más que resentimiento. Este resentimiento puede experimentar ira o puede experimentar también rechazo. El rencor no es otra cosa más que amargura. ¿Estás amargado? Entonces tienes rencor. Bien, vamos a ver algunas causas que causa el rencor. Pues son un sinfín de cosas, pero solamente quiero mencionarte algunas. Por ejemplo, la violencia. ¿Sabías que la violencia hacia uno mismo, cuando alguien te grita, cuando alguien te agrede físicamente, verbalmente o emocionalmente, esto te crea un resentimiento, esto te crea un rencor y trae amargura a tu corazón? Otra causa podría ser que alguien sea desleal contigo, la deslealtad.
Cuando las personas no son sinceras contigo y te fallan, esto también puede generar rencor y amargura en tu corazón. Otra causa podría ser que constantemente te mienten, o bien tú mismo estás mintiendo. Esto también desencadena ese rencor. Otra causa es el abandono. Aquí entran muchísimas personas que a lo largo de su vida han tenido que ser abandonadas o fueron abandonadas. Y pues no se sienten amadas o no se han sentido amadas, no se han sentido queridos, no han tenido ese afecto de las personas y eso causa un gran resentimiento. Otra causa pueden ser los vicios, el crecer, el vivir con alguien alcohólico dentro de casa. Trae un sinfín de problemas y muchas familias, tanto esposas como hijos, han crecido en ese ambiente con alguien vicioso, con alguien alcohólico, o alguien que fuma, o alguien que se droga. Y esto trae golpes, trae mentiras constantes, trae robos aún dentro de la casa, trae infidelidades, ¿verdad? También. Y obviamente, pues mucho resentimiento para todos los que viven en esa casa. Podemos tener un sinfín de causas que nos crean amargura. Y muchas veces sin darnos cuenta hemos crecido con todo esto. Y sin darnos cuenta gritamos y nos enojamos. Todo esto habla acerca de que realmente hay amargura en nuestro corazón. ¿Estás identificando en este momento esa amargura que hay en tu corazón? Bien, algunas de las consecuencias es que te hace vivir en el pasado negativo. Constantemente te estás acordando de algún evento anterior, ¿sí? Y no puedes pasar, no puedes vivir hacia adelante porque estás viviendo en ese pasado, en aquello que te lastimó. Y no te permite ver más allá. Y no te permite salir de ese rencor, de esa amargura. También una consecuencia del rencor es la tensión interior. ¿Por qué digo tensión interior? El estar tenso, el estar constantemente irritable ante los demás, ¿verdad? Eres una persona déspota, eres una persona gritona, eres una persona que se altera rápidamente, que explota. Eso habla de que hay un rencor en tu corazón que debe ser sanado. Y hoy precisamente estamos tocando este tema porque Dios quiere sanar tu corazón, porque quiere librarte de ese rencor que tú tienes, de ese enojo, de esa ira que tú tienes, que no te deja vivir, que no te deja estar en paz, que no te deja buscar a Dios en la forma correcta. También una de las consecuencias es que actúas como un imán. ¿Por qué digo actuar como un imán? Porque pues automáticamente todas las cosas te siguen, ¿verdad? Todas las cosas te hacen enojar y ya tienes este problema y ya te metiste en este otro problema y al rato ya es un sinfín de problemas. Eres un imán para las cosas malas, ¿verdad? Pero ¿dónde está la causa? En que no has trabajado en el rencor. Y debes trabajar en el nombre de Cristo Jesús en el rencor y permitir que Dios obre en ese rencor. Muy bien, vamos a ver 3 cosas acerca del rencor que aprendemos precisamente en esta historia de la vida de José. Muy bien, primer punto. Espero que estés anotando ahí con una hojita, en un cuaderno, porque seguramente se te olvida al rato de qué predicó el pastor. Bien, punto número 1. El rencor te hace sufrir. Esa es la primera cosa que debes saber. El rencor te hace sufrir. No te va a dar otra cosa más que sufrimiento. El rencor te va a hacer sufrir. Vamos a ver qué pasó. Por ejemplo, en la vida de José, conocido mejor como José el Soñador, ¿verdad? Tú lo puedes ver en capítulos anteriores. ¿Cómo es la vida de José, verdad?
La vida de José, el soñador, le dicen así porque constantemente Dios le ponía sueños, ¿verdad? Sueños en el cual veía estrellas inclinarse delante de él, y esto pues representaba a sus hermanos. Aún llegó a representar también el sol y la luna, que era su padre y su madre también, quienes habrían de postrarse delante de él, ¿verdad? En un tiempo futuro. José tenía unos 17 años cuando comienza su historia trágica. Como bien sabemos, José era el consentido de papá. José pues le había recibido quizá en su cumpleaños un vestido, ¿verdad?, de colores muy hermoso. Y recordemos que José también tenía 11 hermanos más, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Bien, debemos de entender que José constantemente tenía sueños y eso lo hacía enojar a sus hermanos, ¿verdad? José conocía varios idiomas, enseñado, instruido por su padre, ¿verdad? Alguien que estaba dispuesto a siempre mejorar, a siempre ser mejor, y se preparaba, ¿verdad? Se esforzaba. José también, no nada más era el consentido de papá, ¿verdad? José es vendido por sus hermanos. En una mañana, su padre le dice que vaya a llevarles un pequeño refrigerio a sus hermanos y de pasada a ver cómo estaban, porque habían salido. Bien, entonces es enviado por su padre, José, con sus hermanos, pero recordemos que sus hermanos le tenían una gran envidia y hasta querían deshacerse de él, querían matarlo. Así es que llegando a aquel lugar se dieron cuenta que venía José y dijeron, ahora es cuando, ¿verdad? Así es que para no hacer muy largo todo esto, pues José es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Es puesto ahí en una zanja, ¿sí? Mientras pensaban qué hacer, pero para esto iba pasando pues una compañía que compraba esclavos, ¿verdad? Así es que ellos decidieron vender a su hermano menor, para recibir dinero y poder deshacerse de él, ¿verdad? Bien, cuando José es vendido, quisiera pedirte que imaginaras y que te pusieras un poco en el lugar de José. Durante esos 17 años has crecido en un hogar. Has crecido con el amor de tus padres, pero llega un momento en la vida en que todo cambia, todo es transformado y ahora eres odiado por tus hermanos y eres separado de tus padres. ¿Cómo te sentirías? Pues mal, ¿verdad? Al principio enojado, pero les voy a decir a mis padres cuando regrese todo lo que me hicieron y la forma como me trataron. ¿Pero qué crees? Que José ya no iba a regresar a su casa, al menos por ese tiempo ya no iba a regresar a ver a sus padres. Mientras eso iba creciendo en su corazón, ese enojo contra sus hermanos diciendo, pero alguna vez me la vas a pagar, tarde o temprano me la van a pagar, me voy a desquitar de todo lo que me hicieron. Así es el corazón del hombre, así es como pensamos tú y yo. Ante tal situación nos enojamos con nuestro prójimo, nos enojamos con nuestra familia, es más, nos enojamos con Dios mismo. Y esto trae amargura a tu corazón. Así sucedió con José. José, aún sin entender, fue vendido, ¿verdad? Y pudo llegar hasta casa de Potifar, ¿verdad? Un soldado egipcio. Bien, recordemos también que la palabra dice que José era prosperado en todo porque la mano de Dios estaba con José. Así es que José que comenzó a prosperar dentro de ahí, de donde se encontraba, ¿verdad? Empezó a tomar los asuntos que tenían que ver ahí en ese lugar y su jefe, Potifar, pues lo llegó a poner en casi todos sus negocios. Pero llegó un momento en que todo parecía bien, pero de repente la esposa de Potifar comenzó a ver con ojos pispiretos a José, ¿verdad? Y quiso pues prácticamente seducirlo, ¿verdad? Y lo hacía una y otra vez constantemente, pero
llegó un momento, llegó un día en que ella misma arregló la situación de poder sacar a toda la servidumbre, quizá la parte de afuera de donde estaban, para poder llegar con José en su plan malévolo, ¿verdad? ¿Qué era? Pues tener una relación sexual con José. Llega ese momento, ¿verdad? Llama a José y una vez que está enfrente de José dice, ahora sí, chiquitito. Pero ¿qué es lo que sucede? Que rápidamente José dice, es mejor que yo permanezca íntegro delante de Dios. Así es que corrió, ¿verdad? Pero en cuanto iba corriendo, aquella mujer pues lo agarró fuertemente de sus vestidos, de su ropa, y se quedó en sus manos, ¿verdad? Mientras José corría prácticamente semidesnudo. Al ver la mujer que él había corrido y que la había humillado, bueno, ella misma se había humillado, comenzó a dar grandes voces, ¿verdad? Diciendo que José quiso violarla cuando esto no era cierto. Y nuevamente, ¿verdad? Nuevamente es encerrado en la cárcel, sin haber hecho nada. La vida de José es un constante sufrir, ¿verdad? Mientras José pensaba todo esto, recuerda que había un rencor en su corazón y decía, pero mis hermanos tuvieron la culpa, pero ellos van a pagármelas tarde o temprano, ¿verdad? Ya creceré, ya maduraré, ya tendré la oportunidad de vengarme de ellos. Muchos de nosotros somos así. Amontonamos rencor tras rencor, amargura tras amargura, y sin darnos cuenta ya estamos viviendo amargados. Y basta que alguien me vea feo para que ya esté enojado. Debemos de meditar, debemos de pensar, debemos de analizar bien lo que está sucediendo en esta historia de José. Ahora José nuevamente está encerrado, ¿verdad? Y permanece ahí por un largo tiempo, hasta después cuando Faraón tiene un sueño, ¿verdad? Un sueño acerca de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? También hay unos arbustos, unas espigas que eran hermosas, pero después ya no eran hermosas. E interpreta el sueño, ¿verdad? De Faraón, ¿sí? La interpretación dice que vendrían 7 años de gran cosecha, de mucho cosechar, de amontonar en graneros, pero después iban a venir 7 años de hambre. Bien, pero por mucho tiempo estuvo José encerrado, ¿verdad? Pero aún ahí encerrado, él prosperaba porque la mano del Señor estaba con él. Una vez que interpreta los sueños de Faraón, él es sacado de la cárcel después de un largo tiempo y puesto al frente como segundo de Faraón, ¿verdad? En todos sus asuntos, en todo el reino. Bien, vemos que la vida de José comienza a prosperar. Pero había un pequeño o un gran detalle en su corazón. ¿Cuál era? El enojo que tenía contra sus hermanos porque lo habían vendido. Él decía dentro de sí, ay, pero mis hermanos me la van a pagar. Y ahora sí ya tengo el poder para poder acabar con mis hermanos. Ellos me lastimaron, ellos me vendieron. Yo no hubiera pasado todo esto si ellos no hubieran cometido eso. Yo no hubiera sido alejado de mi padre si ellos no me hubieran vendido. Bien, y un sinfín de cosas que José estaba pensando. Por eso en este primer punto, el rencor te hace sufrir. A pesar de que José estaba prosperando en todo lo que hacía porque Dios estaba con él, aún había un rencor muy grande en su corazón. Él había crecido a pesar de él tenía rencor en su corazón. El rencor te hace sufrir. Grábate eso, el rencor te hace sufrir. La amargura te va a hacer sufrir todos los días de tu vida. Pero ¿hasta cuándo vas a tener este rencor? Y de ahí vamos al punto número 2. El rencor debe tomar una decisión. El rencor debe tomar una decisión. Vamos a ver qué decisión decide tomar José
ante tal situación. Recuerda que él ya es un hombre poderoso, Dios lo ha prosperado, Dios lo ha puesto al frente, ¿verdad? Dios le ha revelado que va a haber 7 años de mucha cosecha. Bueno, ya acabaron esos 7 años y ahora el hambre está arreciando en toda aquella zona, en todo el mundo, quizá. Y ahora José ha amontonado graneros llenos de grano, llenos de comida para mucho tiempo. 7 años de prosperidad, pero vendrían 7 años también de hambre. Así es que José es un personaje, es un hombre muy importante en ese momento. Y él sabía tarde o temprano que sus hermanos iban a venir con él e iba a ser el momento de poder vengarse. La venganza es dulce, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Será? Bien, vamos a leer versículo vamos a ir al capítulo 42 primero. Capítulo 42, versículo 7. Ya cuando el hambre arreciaba en la tierra, vinieron los hermanos de José delante de José. Recuerda que José está en Egipto y se vestía como un egipcio, de tal forma que sus hermanos no lo pudieron reconocer. Pero fíjate lo que sucede, versículo 6 del capítulo 42. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Bien, por fin llega el momento de la venganza de José, ¿verdad? Así es que José hizo como que no los conocía. Pero fíjate lo que dice ahí, y les habló ásperamente. Ahora sí, llegó el momento de desquitarme. Ahora sí, llegó el momento de que yo pueda cobrarme de todas las que me hicieron. ¿Te has sentido así en algún momento de tu vida? Yo espero que no. Pero eso es lo que hay en el corazón del ser humano, ¿verdad? El resentimiento, la ira, el que no importa quién me la hizo, sino quién me la paga. Y eso tan solamente demuestra tu amargura y tu rencor. José entonces reconoce a sus hermanos y los trató, dice, ásperamente. Si tú lees más adelante, puedes ver que hasta los tachó de espías, ¿verdad? Ustedes son espías, vienen a ver lo que está sucediendo en mi reino, ¿verdad? Los encarceló, de hecho. Encarceló y aprisionó al mayor, a Simeón. ¿Por qué? Porque estaba a punto de cobrarse todo. Había un sentimiento encontrado en su corazón. Por una parte estaba muy contento de saber que sus hermanos estaban con vida y estaba ansioso de saber si su padre estaba con vida, si su hermano el menor estaba con vida. Pero por otra parte había un rencor que no le permitía ver más allá. Había un enojo muy grande en su corazón de querer desquitarse. Y vaya que les hizo la vida imposible, ¿verdad? De hecho, hasta en los costales donde ponían el grano para llevarlo a su casa, hasta llegó a poner cosas para que en el camino los agarraran, abrieran y vieran que habían sustraído algo del palacio real. Bien, y esto, pues imagínate, los hermanos sufriendo por esto que estaba aconteciendo. Vaya que José los trató con mano muy dura. Pero recuerda que José estaba sobre la casa de Faraón. Dice la palabra en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien. Y muchas veces no entendemos por qué Dios nos permite atravesar situaciones tan difíciles, así como las que atravesó José. Imagínate, siendo un niño de casa, un joven de casa, habiendo crecido ahí con todas las comodidades, ahora era un esclavo y después fue entregado a prisión, ¿verdad? Dios usó a José para preservar la vida, ¿verdad? Dijo a sus hermanos, al no saber trabajar su rencor, llegó un momento trágico en la vida de José.
Y aquí es donde yo quiero que abras bien los oídos. El rencor debe tomar una decisión. Ya sabemos que José está muy molesto, que está muy enojado, que está en sus manos el poder desquitarse en ese momento. Tiene todo el poder. Dios le ha otorgado todo, ¿verdad?, en sus manos. Pero fíjate lo que sucede en el versículo 14 y versículo 15. Dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Bien, en estos pasajes vemos lo que pasa, ¿verdad? Pero regresándonos un poquito, ahí en el versículo 1, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. ¿Quiénes estaban al lado suyo? Pues su propia familia. Ya no se pudo contener José. Era tan fuerte el rencor que tenía en su corazón, era tan grande la amargura, había un dolor profundo en su corazón. Él sabía perfectamente que había tratado mal a sus hermanos, ¿sí?, y que podía destruirlos sin que nadie dijera nada, pero algo muy grande pasó en su corazón y él decide tomar, movido por el Espíritu Santo, movido por Dios, decide tomar una decisión, ¿verdad? ¿Cuál es esta? Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, es el momento, ¿verdad? En lugar de acabar con ellos, en lugar de destruirlos, sucede algo maravilloso. Él decide perdonar. Él decide rebelarse. Dice ahí el versículo 2: entonces dio a llorar. Cuando una persona está triste, cuando una persona está enojada, cuando una persona está dolida, cuando una persona está en amargura, lo mejor que puede hacer, ¿qué es? Llorar, gemir delante de Dios, sollozar en tu interior. Esto va a quitar la amargura, esto va a quitar el resentimiento en tu corazón. Dice ahí: entonces se dio a llorar a gritos. Imagínate a José, el segundo de Faraón, llorando a gritos. Y lo oyeron los egipcios, y oyó también toda la casa de Faraón. Llegó hasta los oídos del Faraón esos gemidos, esos gritos, ese sollozamiento. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados, estaban atónitos delante de él. No lo podían creer, que aquella persona que estaba en alto rango era su propio hermano al que habían vendido. ¿Qué de cosas pudieron haber pasado por su mente y por su corazón de sus hermanos, diciendo: ya somos hombres muertos, no nos va a perdonar José? Pero fíjate lo que está sucediendo aquí. Quien cargó con ese resentimiento fue José. Y llegó un momento en que estalló su corazón y dijo: yo soy su hermano, ¿vive aún mi padre? Yo soy José a quienes ustedes vendieron. Me fue muy mal y sufrí mucho, porque dice ahí que habló con ellos, ¿verdad? Cara a cara, abrió su corazón, expuso su causa delante de ellos. Ustedes me maltrataron, ustedes me hicieron la vida imposible cuando era pequeño, ustedes me vendieron y me pasó esto y sufrí y fui latigado y fui encarcelado y sufrí mucho. Me fue muy mal y sufrí mucho, pero ahora decido perdonarlos. Wow. Estoy seguro que en ese momento toda aquella amargura que cargaba José cayó de él. Todo aquel rencor, todo aquel enojo se disipó en ese momento, porque José había decidido en ese momento perdonar a sus hermanos. Pero ahora decido perdonarlos. Déjame decirte que el perdón es una decisión.
De otra forma, imagínate, pues hoy a ver si decido perdonar, a ver si hoy siento el deseo de perdonarte. Mira, no te voy a hablar bien, pero ahorita no tengo ganas de perdonarte. No. ¿Hasta cuándo vas a cargar con ese rencor? ¿Hasta cuándo vas a cargar con esa ira, con esa amargura? Es momento de perdonar, es momento de encarar la situación. El perdón es una decisión. Y te preguntarás, sí, pero continuamente me está agrediendo. ¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano? Dice el Señor Jesús. No te digo que 7 veces 7, sino 70 veces 7. Todas las veces que sean necesarias, habrás de perdonar a tu hermano. De otra forma, solamente vas a anidar una raíz de amargura en tu corazón. ¿Sí? Y la palabra nos invita a que ninguna raíz de amargura esté en nuestro corazón, ¿verdad? En el momento encara la situación, en el momento habla con la persona, en el momento, si tú la regaste, pide disculpas, o si alguien te lastimó, pide perdón. Hasta el momento que José decide perdonar, es cuando su corazón, su alma, quedan liberados. ¿Por qué? Porque habrá perdonado a sus hermanos. Punto número 3. Ante el rencor debes tomar el control. Ante el rencor, debes tomar el control. Fíjate lo que dice el versículo 6 y 8. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vemos en esta parte de la historia que José está hablando con sus hermanos, que ya no tiene resentimiento con él, porque ha comprendido que todas las situaciones difíciles que habían sucedido en su vida habían sido un propósito de Dios. Si Dios no hubiera hecho eso, si Dios no hubiera permitido que sus hermanos vendieran a José y que éste fuera vendido a Potifar y después haber sido puesto como dice aquí, padre de Faraón, si él no lo hubiera puesto en alto, con toda seguridad, el pueblo de Israel hubiera perecido de hambre. Muchas veces no vamos a entender las situaciones que suceden en nuestra vida. Muchas veces no vamos a comprender lo que está sucediendo actualmente. Muchas veces no vas a entender el por qué has sufrido en la forma como has sufrido. Lo que sí debemos entender es que Dios tiene un propósito. Y Dios permitió en la vida de José todo esto por un propósito: preservar la vida de sus hijos, continuar con la promesa que Él había dado a sus antepasados, continuar hasta el momento del nacimiento del Señor Jesucristo, generación tras generación. Había un plan maravilloso de parte de Dios, y muchas veces Dios va a ocupar situaciones tan difíciles y tan complicadas en nuestra vida, de tal forma que podamos llegar hasta lo que Él quiere, sus bendiciones, sus propósitos, la vida eterna en sí misma. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios usó a José para preservar la vida. Cuando tu enfoque está en el rencor, escucha esto, cuando tu enfoque está en el rencor, ¿qué va a pasar? Tristeza, amargura, ira, resentimiento, enojo, malas palabras, un mal carácter, y podemos hacer una gran lista que te va a llevar una cosa a otra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tu vida está enfocada en Dios? Cuando llega el problema, cuando llega la angustia a tu vida, cuando llega la tristeza profunda en tu vida, hazle como José. Él continuó buscando al Señor.
Quizá en ese momento no lo entendía, pero él buscaba al Señor. Busca al Señor con todo tu corazón. Dice la palabra que debemos de estar gozosos cuando estamos en tribulaciones, en pruebas. ¿Por qué? Porque seguramente Dios está trabajando detrás de toda esa situación adversa y difícil. Pero recuerda que es importante que debes perdonar, que debes de dejar el rencor y la ira a un lado. Dios conoce perfectamente tu situación. La vida y el rencor de José tienen propósito. En medio de tu problema, así como lo dije, Dios toma el control, o Dios tiene el control. Dios nunca perdió el control en la vida de José. Él permitió todas esas situaciones porque Dios estaba acomodando las fichas, ¿verdad? Dios estaba acomodando todo para ese momento especial, ¿verdad? Dios iba a sanar el corazón de José, el corazón con su familia. Dios le iba a permitir a José nuevamente ver a su padre, porque él tenía una promesa, porque él tenía un propósito, porque en él estaba todo, ¿verdad? Él es el autor y consumador de todo, de la vida en sí misma. Dios tenía el control porque es soberano sobre tu vida, sobre tus problemas y sobre tu situación. Por eso debes de buscarlo con todo tu corazón. Una vez que tú hayas perdonado, una vez que tú hayas quizá un poco entendido el propósito de Dios en tu vida, déjame decirte que así como José, Dios también te va a poder dar el control de la situación. Ahora José había entendido todo el propósito de Dios: alimentar y darle supervivencia al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Dios conoce entonces perfectamente tu situación. En medio de ese rencor, Dios tiene el control y tiene un propósito para ti. Quiero que reflexiones un poquito para terminar. ¿Tienes en este momento algún rencor? ¿Tienes alguna amargura? ¿Tienes o estás viviendo en este momento algún problema? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes desanimado o desanimada? ¿Algo está molestando tu corazón? ¿Algo está quitando esa relación, robando esa relación que Dios quiere tener contigo? Es momento de que le entregues a Dios todo el control y que le digas: Señor, no entiendo nada, pero sé que estás trabajando en mi vida. Es ahí cuando tú, en el amor de Dios, decides perdonar a tu prójimo porque no tiene la culpa. Recuerda que Dios ha permitido todo eso para trabajar en cada corazón y en cada situación. Bien, nuevamente, repito los 3 puntos. El rencor primeramente te hace sufrir. 2, el rencor debe tomar una decisión. Decide perdonar. 3, ante el rencor debes tomar el control que Dios ha puesto en tus manos en el momento que decidas perdonar. Cuando entiendas lo que ha sucedido en tu vida y dejes de estar pataleando y dejes de estarte enojando con Dios y dejes de estarte enojando con los demás, habrás comprendido quizá un poco del propósito de Dios. Deja que Dios trabaje, deja que Dios te bendiga, deja que Dios sane tu corazón en este momento. Dios quiere hacerlo porque te ama. Y hay promesas de parte de Dios. Quizá no en este momento, pero sí en un postrer día. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias porque a través de tu palabra tú vienes hablando al corazón. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y discierne la mente y el corazón.
Padre, en el nombre precioso de Jesucristo queremos rogarte que nos ayudes a trabajar, Señor, con esta emoción que nos destruye, Señor, que estoy seguro que cada uno de nosotros la tenemos, que tiene que ver con el rencor, con el orgullo, de que las cosas muchas veces no nos salen como nosotros quisiéramos, o todas las cosas externas que nos han lastimado, Señor, sea por enfermedad, sea por carencia económica, sea por cualquier cosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús queremos rogarte que vengas dándonos salida de este rencor, Señor. Permítenos, Señor, el poder hablar con nuestro prójimo y poder poner las cosas claras, Señor, y que podamos, Señor, perdonar. Enséñanos a perdonar, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón en este día pueda ser liberado de cualquier emoción. Al escuchar esta hermosa historia de José, José como un símbolo quizá de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús también padeció, también fue varón experimentado en dolores, pero no fue sino hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, y que tú le levantaste, que fue entendida toda la obra, Señor, todo lo que tú estabas haciendo, porque a través de esa muerte y de esa resurrección es que podemos tener vida, que podemos tener salvación, Señor, así como la familia de José pudo tener salvación a través de él. Nosotros también a través de Cristo Jesús podemos tener salvación. Pero, Señor, ayúdanos a trabajar con nuestras emociones. A través de tu palabra, danos libertad, Señor, de toda amargura, de todo rencor, de toda ira, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. En esta hora te pedimos perdón si hemos actuado en una forma incorrecta, si hemos hecho enojar a alguien, Señor, si hemos lastimado el corazón de alguien. Permite, Señor, que exista la posibilidad de poder, Señor, pedir perdón y poder, Señor, quitar ese resentimiento y ese dolor que quizá hemos cargado por mucho tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, hermanas, y permite, Señor, que la luz de tu palabra, de tu evangelio pueda brillar con intensidad en cada corazón y puedan, Señor, conocer la verdad. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de toda emoción destructiva, libres de todo rencor, Señor. Gracias, Padre, nuevamente, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias te damos, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Y vamos a entonar este canto para terminar. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Cántalo fuerte que te escuche. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Pídele esta oración al Señor Jesús. Renuévanos, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor
Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. Pues Dios les bendiga. Llegamos al final de este servicio, un tiempo lleno de bendición, y de verdad meditemos en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo, un beso en el amor de Jesucristo.